Buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy con dos temas diferentes, pero los dos importantes e interesantes, ya lo van a ver. Por un lado, el caso de los almaceneros, de los kiosqueros que les toca pasar por extremos problemas de violencia, por episodios que realmente los terminan marcando. Vamos a hablar con uno de ellos, con un testimonio realmente muy fuerte. Le tocó justamente un episodio de estas características hace 2 años con la muerte del ladrón que ingresó a su almacén. También vamos a tener al psicólogo que trabaja justamente con víctimas de violencia en el Ministerio del Interior. Pero vamos a comenzar con cifras de la economía uruguaya que realmente son muy alentadoras. El desempleo del mes de agosto se ubicó en el 6.2%, el más bajo en la historia del país. Por otro lado, se habla de uno de los crecimientos para este año más importantes de la región para el Uruguay. Vemos algunos datos y después los analizamos. La tasa para el total del país pasó entonces del 7 al 6,2%, lo que equivale a unos 12.000 desempleados menos. Se calcula que unas 106.000 personas buscan un empleo y por ahora no lo encuentran en Uruguay. Pese al dato relevante de agosto, lo más importante es que el mercado de trabajo mostró un comportamiento muy favorable en los últimos años. El empleo se muestra en niveles récord de entre el 58 y el 60% de la población en edad de trabajar, o sea, entre 1,5 millones y 1.600.000 personas ocupadas. La baja del desempleo en agosto se explica por una fuerte caída en el interior del país y una leve suba del desempleo en Montevideo. Luego de conocido ese dato, el gobierno anunció un giro en la política de empleo, afirmando que ahora la preocupación es la calidad del empleo. El primer objetivo será intentar reducir la informalidad. Recordemos que el 30% de los trabajadores consultados asegura no tener cobertura de la seguridad social. Se trata de unas 400.000 personas. Por otra parte, se estima que por 8º año consecutivo la economía uruguaya crecerá por encima del promedio de la región. El Fondo Monetario Internacional acaba de ajustar su proyección para este año a un 8,5% de crecimiento. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, destacó el desempeño económico, pero llamó a no desatender temas como la mejora de la infraestructura, la formación de la población y la realización de esfuerzos en materia de investigación y desarrollo. Estos datos que recién compartíamos, estamos recibiendo al economista Gabriel Odone. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Gracias por la invitación. También está con nosotros Juan Manuel Rodríguez, director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Gracias por venir también. No, encantado de venir. Con respecto a estos datos que veíamos de empleo, ¿cuál es el primer análisis que se puede hacer de que estemos en una cifra histórica en este momento? Y bueno, digamos, es creo la consecuencia del ciclo de crecimiento acumulado que hemos tenido ya desde hace 5 o 6 años. Desde 2004 ininterrumpidamente. Porque a veces hay una cosa que no se tiene en cuenta en cómo se evolucionan o cómo se relacionan las variables. Pero lo que es claramente distintivo de este periodo es la acumulación de tasas de crecimiento altas. Que esto es mucho más importante que crecer un año, por decir un disparate, 20%. Mucho más importante que 5, 6, 7%. Entonces llega un momento en que realmente todo el conjunto de variables, y particularmente la del mercado de trabajo, no hay alternativa de seguir sin emplear más. Por eso lo sintomático es el crecimiento de la tasa de empleo, mucho más que la consecuencia, que es la reducción del desempleo. Gabriel, ¿a cuánto se llegó en la crisis? ¿A cuánto llegamos a estar en el desempleo aproximadamente? Y llegamos al orden del 20%, si yo no me equivoco. 21. Pero puntual. En realidad, estrictamente estamos creciendo del 2003. En términos de años completos, finalizados, sin ningún trimestre de caída, desde el 2004. Pero estamos en un ciclo que la historia económica de Uruguay no registra. Y ¿Ya estamos en un piso con este 6,2% que se registró en agosto? Bueno, es difícil establecerlo. Lo que sí está claro es que uno tendería a pensar que algunos indicadores periféricos, como son la duración del desempleo medio de las personas que permanecen desocupadas, que se reduce sistemáticamente, indican que estamos próximos a lo que sería un desempleo friccional. Y uno tiende a especular... ¿Qué quiere decir eso? Y prácticamente que es un desempleo del cual es muy difícil bajar porque se produce como consecuencia de los mal funcionamientos que el mercado, como cualquier otro tiene, pero que en particular el mercado de trabajo que está en particular tiene, donde las ofertas y las demandas no están adecuadamente conectadas, y cuando la fotografía de la encuesta pasa sobre el fenómeno, captura una persona que efectivamente en la semana anterior no realizó una actividad remunerada, con lo cual lo computa como desempleado. Probablemente eso sea cierto, salvo para un grupo de personas
en las cuales efectivamente el desempleo se transforma en una variable dura, porque probablemente, y eso es uno de los temas que seguramente el gobierno tiene en su agenda y está queriendo atacar, es personas cuyas habilidades, cuyos hábitos no están lo suficientemente al día como para poder integrarse al mercado de trabajo formal con las actividades. Y ese es el punto sobre el cual hay que trabajar, pero 6% de desempleo no hay estadística nacional que la registre. Es histórico, por lo menos de que se toman registros es así. Aún tomando en cuenta los cambios de metodología que ha habido, no tenemos registros en este país de estos niveles de desempleo. Juan Manuel, el ministro de Trabajo hablaba de la calidad del empleo, pero también hizo alguna referencia, y me gustaría ir antes a eso, a quiénes son esas personas desempleadas. Él decía que preocupaba el perfil, mujeres jóvenes y con poca preparación. Claro, primero jóvenes, ¿no? Jóvenes estamos en el 20. También Cuando mujeres, decimos jóvenes, ¿gente de qué edad estamos hablando concretamente? menores de 29 años, creo que es lo que registra el INE. En menores de 29 años el desempleo es del 20%. Claro. También mujeres tienen una tasa de desempleo elevada y si juntamos mujeres con jóvenes estamos en un 28. Y probablemente uno de los síntomas más auspiciosos del último dato es que el 28, algo pasó a 24, algo, que esto ya es un poquito más que el intervalo de confianza. Porque siempre en esto hay que pensar que las cifras tienen un intervalo de confianza. Que pueden, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un intervalo de confianza? que no son totalmente confiables al centésimo o al décimo. Es decir, si el desempleo hoy es 6,2 y luego pasa a 6,4, en realidad puede haber un problema estadístico y no un cambio en el mercado de trabajo. En cambio, si baja de 28 a 24, este ya no es un problema estadístico, es que realmente bajó. Entonces, bueno, estos son los grupos, jóvenes, mujeres, adultos no calificados, históricamente tienen más dificultades de ingresar al mercado de trabajo y de ahí es que tanto en nuestro país como en todo el mundo se aplican políticas activas para facilitar su ingreso. Que como decía Gabriel, no es solamente formación profesional, que sí lo es, pero es habilidades. Supongamos, aceptar que tiene que haber una cierta rutina para hábitos laborales, por llamarlo de alguna forma. Trabajar en equipo, hacer toda la rutina, tener cierta, lo que se llaman habilidades transversales, que no son solamente el saber construir una pared. Bueno, y esto es complicado en estos grupos. En el caso de la mujer hay otro problema, que es cómo combinar el trabajo con la de familia, la casa. cómo lleva a la familia. Gabriel, ¿qué pasa con la calidad del empleo? Que es otro de los grandes temas, ¿no? Tú decías 6,2%, estos niveles son realmente históricos para el país. Hay unas 400.000 personas, recién lo decíamos en el informe, que están en una situación precaria, que declaran que no están cubiertos, por ejemplo, por la seguridad social. Bueno, en realidad Uruguay viene de una historia donde desde los años 70 a la fecha la informalización de las relaciones laborales creció y mucho, como consecuencia de un conjunto de fenómenos, problemas estrictamente de base económica, en algunos casos una inadecuación de la regulación laboral vigente. Pero seguramente lo que no teníamos en Uruguay, salvo el interregno de la década del 90, de los años 70 a la fecha, era un periodo prolongado, tan prolongado, de mejora consistente de la economía. Y en este caso se trata de un periodo más prolongado y además de mayor profundidad. Con lo cual es normal y es habitual que en países donde se ha transitado durante un periodo tan largo, los problemas de empleo emergen con cierta, digamos, una velocidad que de repente no es la misma que en la que los números agregados de la economía muestran. Probablemente los problemas de empleo permanezcan y hay un conjunto de trabajadores que están sin coberturas suficientes, pero estos son los contextos ideales de crecimiento de este tipo para que las políticas actúen precisamente para incluir a esas personas, porque es el momento donde los costos de la intervención pasan más desapercibidos y son más tolerados por el sector privado y por lo tanto es el buen momento para construir una base de inclusión que haga que quede armada una red de tal manera que cuando el ciclo cambie, que va a cambiar, tengamos capacidad de, sobre todo, de direccionar adecuadamente las políticas a aquellos grupos poblacionales más vulnerables. Cuando el ciclo cambie, que es decir, bueno, cuando vengan las malas, cuando vengan las verdes y no las maduras. La economía uruguaya está creciendo, este año 2010 será recordado por el
cuarto puesto del Mundial, pero también será recordado por un año espectacularmente bueno en términos económicos. Estamos en tasas de crecimiento interanual del 10%. Es verdad que nos comparamos con... También históricas, por lo menos sí conocidas de repente del 2003 para acá. Pero, por ejemplo, de estas 100.000 personas que permanecen hoy desocupadas, que son 6,2, 6,3, aproximadamente, hoy hacíamos las cuentas, son el 60% de ellos son mujeres y el 40% son personas menores de 25 años. Bueno, es clave que, dado que este es el remanente que nos queda con este tipo de población, es trabajar en las redes de protección, en las áreas de intervención, para, en primer lugar, estas personas atenderlas especialmente, pero sobre todo prepararse para cómo anticiparse cuando haya que actuar en el cambio del ciclo para que la sociedad no genere en esos momentos de crisis esas islas de fragmentación, porque parte del problema que le ocurre a una sociedad es que cuando el ciclo viene a la baja, además, la gente más pobre, más humilde, más castigada, aún en los momentos de buen momento económico como este, terminan excluidas de los sistemas de protección. Yo creo que este es un buen momento para que las políticas ataquen eso y seguramente en eso la gente del Ministerio de Trabajo lo tiene como un tema de foco.